Lo dijo en la primera hora. El economista Roberto Salas visita nuestra mesa de trabajo. Eres el secretario de Inversiones Público-Privadas. ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buen día. Bienvenido. Oye, muchísimas gracias por la invitación y tener la oportunidad de hablar con la ciudadanía y explicar los avances en esta área de inversiones públicas privadas. Correcto. Muy buenos días. ¿Cuánto ha avanzado? Usted tuvo la gentileza de visitarnos hace algunos meses e hizo una proyección. De esas proyecciones, ¿cuánto se ha concretado? ¿Cuánto se concretó en 2022? ¿O cuánto se está concretando en estas primeras semanas de 2023, señor secretario? Ya. El año 2022 fue un año de mucho trabajo de preparar las condiciones y establecer avances importantes. Sí, sobre todo al final del año, terminamos con alrededor de 325 millones en 2 contratos eléctricos, que son contratos de concesión eléctrica de energías renovables, con cierres transaccionales. En estos días se está terminando la parte de detalle para llegar a las firmas de estos contratos. Y $6.000 millones de licitaciones abiertas. Y eso lo que nos hace ser muy optimistas respecto al 2023, porque empezamos el año con un avance fundamental entre estos dos áreas de alrededor de cerca de 6.400 millones entre licitaciones abiertas y contratos listos para su firma, de tal forma que adicionando aquellos proyectos que van a salir este año a licitaciones y que pensamos que pueden llegar hacia el último trimestre a firmarse esos contratos, llegar a alrededor de $11.000 millones de contratos firmados, listos para inicios de obras, y que de esa forma, pues obviamente yo le llamaría esto como el inicio de cosecha de todo lo trabajado sobre todo en el año pasado, que fue un año bastante particular, por lo que todos sabemos, grandes cambios a nivel mundial, grandes cambios a nivel local, y ha sido muy, muy importante ser persistente y sobre todo no perder el foco y aprender durante la marcha para poder llegar a este punto. Debo también señalar de que en estos números que estoy dando no se incluye las inversiones en el sector de minería. Y las manejamos aparte, no solamente por ser un tipo de sector que establece normativas y establece esquemas de seguimiento de proyectos muy distintos, porque son concesiones, la mayoría de estas que ya fueron otorgadas, pero que sin embargo su desafío es que se mantengan las inversiones planificadas para sus etapas de exploración o de exploración avanzada. Pero ahí no hay un componente social que puede incidir en esas inversiones y en que el país sea atractivo para la inversión internacional, por ejemplo, la postura de la CONAIE, de otras organizaciones indígenas que, por ejemplo, la semana anterior tuvieron un pronunciamiento fuerte respecto del tema de la minería. Así es, y por eso estoy segregando el sector minero, porque si bien en el gobierno y muchos ecuatorianos y muchas comunidades, incluso dentro de las cercanías de los proyectos, están muy animados respecto a que esto pueda continuar, que se pueda llegar a las etapas en donde realmente se logra los mayores beneficios, que no necesariamente son las etapas exploratorias, sino que cuando se comienza la exportación. Y obviamente se comienza a generar royalties, se comienza a generar impuestos, se comienza a generar una cantidad de flujos que eso permea hacia las comunidades. Sin embargo, a partir de junio, obviamente, el sector recibió una alarma importante, no solamente por las expectativas en cuanto a las leyes de consultas previas, etcétera, que son temas que se hacen en todo el mundo, y que el Ecuador no va a ser una excepción, ni es una excepción para que se haga. De hecho, las firmas que más promueven este tipo de temas son las mismas empresas que están vinculadas a esto, y obviamente el gobierno, que queremos hacer las cosas con una altísima responsabilidad social, responsabilidad ambiental, para que este sector, al igual que el sector petrolero u otros sectores, tengan una mejor forma de hacer su trabajo y de generar beneficios para las comunidades y para el país. Pero nosotros necesitamos estos recursos
gestionando estos proyectos de forma responsable, porque es la única forma del Ecuador poder generar los suficientes recursos financieros que necesita para poder financiar su transformación social, su transición ecológica y aportar incluso al mundo productos como el cobre, que son necesarios y fundamentales para las energías renovables como la fotovoltaica o la eólica, entre otras. Ahora bien, partiendo de lo macro, decimos que Ecuador cuenta con un portafolio de proyectos por el orden de los $30.000, proyectos orientados a la inversión privada. Usted ha dicho en el 2022 o el 2022 fue un año para establecer estas condiciones precisamente para atraer la inversión. ¿Qué se ha contemplado en ese sentido? Y lo pregunto porque mucho se ha cuestionado sobre estas dificultades precisamente para atraer la inversión. Yo creo que la pregunta es muy buena y sobre todo oportuna, porque el mundo cambió hace año y medio cuando comenzó todo este tema global, con un esquema inflacionario y una escasez en productos alimentarios fundamentales, ya sea por consecuencias de lo que hicieron los países para la pandemia, una emisión monetaria enorme, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y también en otros países más cercanos, que generó una economía mundial inflacionaria. Y por otro lado, también las consecuencias de las restricciones que ha provocado y las restricciones que ha provocado la guerra de Ucrania con el altísimo precio de ciertos commodities, o de ciertas materias primas, que alimenta lo anterior, además. Sin embargo, el Ecuador tiene que, y sobre todo los que ejecutamos estos planes, tenemos que ser fieles a aquella visión del presidente Guillermo Lasso de generar, a través de la inversión, los proyectos suficientes, con la confianza proyectada suficiente hacia los mercados y sobre todo hacia los constructores, los operadores, los financistas y los inversionistas, para que se pueda esto convertir en una realidad. Lo único que podemos decir es que dentro de este proceso también es necesario considerar de que son procesos no solamente de largo plazo, sino de largo aliento, porque los proyectos que se maduran entre 2 o 3 años para poder salir a una buena licitación, obviamente están siendo intervenidos por una serie de imprevistos que tiene que adaptarse estos proyectos y estas gestiones para poder establecer este esquema. ¿Ecuador está proyectando confianza hacia el exterior considerando estos factores políticos y sociales que ahora mismo vivimos en el país? Y añadamos este momento, esta última semana, aparte de lo político, la relación con la Asamblea, la relación con las organizaciones sociales. La crisis sociales, de la institucionalidad. Exacto, y el episodio de la última semana que es de dominio público, estas dudas respecto de hechos de corrupción que estarían protagonizados por funcionarios de la administración gubernamental. A ver, dividamos el tema de la generación de confianza en las aristas que son necesarias. El Ecuador ha hecho un trabajo enorme y muy reconocido en mejorar su economía y convertirse en un país que no solamente no tiene un riesgo cambiario por estar dolarizado, sino que además ha hecho todos los esfuerzos necesarios, con resultados tangibles para que la dolarización en el Ecuador no solamente sea una aspiración, sino una realidad consolidada, aceptada por la población y además apoyada por medidas económicas como la que ha hecho el país, de organizar sus cuentas fiscales, de establecer con esto una disciplina que permite la segunda inflación más baja el año pasado del continente y está considerada como la inflación más baja para este año 2023. Este esquema genera mucha confianza porque además el nivel de reservas, que para muchos es algo que no sirve para nada, pero para los que conocen cómo funciona la generación de confianza en el tema financiero, se ha establecido de que a través de tener un buen nivel de reservas, aunque no pueden ser tocadas para gastársela a criterio del gobierno central, pero sí genera una enorme confianza respecto a que el balance del Banco Central, que el sistema financiero del país está suficientemente sólido. El otro tema que es importante en la generación de confianza es
la capacidad que puedan tener las instituciones locales de establecer procesos de estructuración de proyectos bien hechos, que sean atractivos para que no solamente un inversionista venga a invertir su capital, sino que los financistas, que es la banca y probablemente es el actor más importante, pueda confiar de que son contratos robustos para manejar proyectos de largo plazo y largo aliento, proyectos que normalmente duran 20, 25, a veces 30 años en términos de contractual. En eso, en la Secretaría, debo decir, con el apoyo de todos los ministerios que están dentro de esta categoría de inversiones públicas privadas, que se las llama la inversión con gestión delegada al sector privado, se han establecido mecanismos que han permitido tener hoy en día procesos bastante más transparentes en este sentido y también normativas que llegan a aterrizar en contratos mucho más sólidos, robustos, con todas las condiciones que hoy son exigidas. Entre ellas, los temas de impacto ambiental, los temas de impacto social, el manejo de estas situaciones. Bueno, esto es lo que nos permite, obviamente, estar un poco más optimista respecto a que estos objetivos que estamos hablando ahora, ya en el camino hacia lograr estos contratos para que se puedan iniciar obras y con eso generar empleo y el beneficio que estos flujos de dinero van a estar a disposición de las comunidades del país y también obviamente de los que arriesgan sus tecnologías y sus recursos financieros. Ahora, ya vemos lo que es la seguridad jurídica, digamos, que debe establecerse más en función de la calidad de los contratos que nosotros elaboramos o que supervisamos y ayudamos a elaborar. El tercer tema tiene que ver con la gobernanza política, tiene que ver con la gobernabilidad de las sociedades respecto a los impactos. Que es el clima interno del país. Que es el clima interno. Nosotros hemos podido manejar yo diría que con mucho éxito, y es muy reconocido, estos dos primeros elementos. Sí, pero en el tercero hay complejidades. En el tercero, yo creo que es necesario establecer estos diálogos que se lograron hacer a partir del mes a partir que terminaron la crisis de junio, después de esos 90 días, y establecer esquemas que permitan generar esa confianza entre el sector civil, el gobierno, el sector empresarial y todos los que hacemos país. Ahí hay obviamente, sobre todo en los sectores más sensibles, como los sectores extractivos, como el caso, por ejemplo, de la minería, una fuerza que obviamente establece de que existe aquí un esquema que no se quiere por las comunidades o que no se espera que eso sea una solución para el país. Ya vemos otras personas y otros funcionarios y otros actores en las cuales se piensa totalmente distinto, en la cual se cree que ese es el camino para desarrollar desarrollo, mientras lo podamos hacer considerando los mejores estándares en el desarrollo de esos proyectos. La labor del gobierno es poder establecer los recursos que requiere el país para financiar su transformación social en beneficio de todos los ecuatorianos. Ahora, le voy a hacer la misma pregunta que el viernes le hice a Julio José Prado, que también tuvo la gentileza de visitarnos acá, porque le compartí al ministro la nota publicada por Primicias el pasado 10 de enero, que dice: inversión extranjera cae al nivel más bajo de los últimos 12 años. Hubo desinversión en el sector de minas y canteras, mientras tanto la inversión extranjera se redujo en las áreas de manufactura y transporte. Esto no significa un contrasentido, y ojo, el ministro lo explicó, pero reconoció que efectivamente ha habido una reducción. Pero un poco dio una explicación el ministro sobre esto, pero ¿esto no va en un contrasentido con las metas que usted nos está diciendo, economista Roberto Salas? No, porque las estadísticas establecen sobre la historia. Lo que nosotros estamos hablando acá son proyectos nuevos, que justamente son los que van a generar un cambio importante en esos números. Ahora, a veces los títulos generan distorsiones, porque lo que ocurrió en la realidad es que el tercer trimestre del año 2022 tuvo un nivel de inversión extranjera de $52 millones y se llegó a ese nivel
por impactos negativos en el sector, fundamentalmente de la minería y de canteras, como dice que es la línea. Sin embargo, cuando uno mira los 3 trimestres y uno proyecta aún el escenario más pesimista, que es repetir el tercer trimestre en el cuarto, lo que creemos que puede ser una posibilidad, pero creemos que puede ser un escenario más bien bastante conservador. Si uno lo toma año a año, la inversión, ese mismo indicador va a estar sobre el 50% del año anterior. Y va a estar casi al mismo nivel de la inversión extranjera directa del año 19, del 2019. Es decir, antes de la pandemia. Ahora, eso no significa que vamos bien, porque no estamos creciendo. Aquí el desafío, con todos estos trabajos que se están haciendo desde el punto de vista del ministerio, que maneja el ministro Prado, con las inversiones privadas que van hacia los mercados de exportación, los mercados locales, el mejoramiento de las capacidades instaladas, donde hay contratos, que el ministro lo ha explicado bastante bien, que en los próximos 3, 4, 5, 6 años van a ir paulatinamente estableciéndose su impacto, y las inversiones públicas con participación del sector privado, que es lo que estamos hablando acá. Esos indicadores tienen que tener una tendencia que lleve no solamente a mejorar un número, sino que lleve también a generar empleo, que es lo que nos interesa a todos. Y obviamente cuando las infraestructuras estén terminándose, obviamente se ven el crecimiento de exportaciones, mejoramiento de carreteras, de autopistas, de puentes y todas estas cosas que vienen junto con esta infraestructura. Brevemente, de lo que está en carpeta, ¿qué se proyecta en concreto para este 2023? Lo mencionaba creo que al inicio. Ajá. Vamos a tener 11.000 millones de dólares en contratos de proyectos sin los temas de minería. El plan... Este año, 11.000 millones, pero ya firmados. Exactamente. O sea, ya no compromisos y no firma. Firmas. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa? Eso es súper bueno entender y explicarle a la ciudadanía. Y aquí, cuando uno está en estas funciones, no hay que cansarse de explicar y explicar y explicar. Un objetivo de 11.000 millones de un contrato, el contrato es el primer habilitante, digamos, ¿no? Luego de las licitaciones y de la estructuración de proyectos. El contrato es el habilitante para poder iniciar obras. El inicio de obras es un gran momento porque genera una gran demanda de empleo. Claro, tiene un efecto dinamizador en la economía. Exactamente. Sin embargo, esas obras toman tiempo para terminarse. Algunas toman 2 años. Una planta, por ejemplo, eólica para generar 100, 200 megawatts toma... Sí, de acuerdo, pero la expectativa es ya ver el inicio de la obra. O sea, la firma del contrato. Exactamente. Y ahí el inicio de la obra, esa es la expectativa. De esos 11.000 millones, normalmente no todos los contratos, por el tiempo que existe entre la firma del contrato y el inicio de obra, que hay preparaciones, estudios... No todo es inmediato, dice usted. No todo es inmediato. Entonces, lo que sí creemos que es posible es que al menos el 50%, o sea, entre el 2/3, pero seamos un poco más conservadores, perdón, el 1/3, pero seamos un poquito más optimistas, de que al menos la mitad de esto, alrededor de 14.000, de los 11.000, alrededor de unos 3.000 a 4.000 millones de dólares, puede generarse ya en inicios de obra. Sobre todo los proyectos que ya vienen con licitaciones, etcétera, que comienzan a tener obras en este mismo año. Correcto. Por eso era importante tener esta precisión sobre los compromisos, las proyecciones, la firma de contratos y el inicio de las obras, que uno siempre espera que luego de la firma del contrato esto comience en el corto plazo y ojalá que sea así. Economista, gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias. Solo un mensaje, decirle a la ciudadanía, por vuestro intermedio, de que el presidente Lasso está muy comprometido y nosotros, sus ejecutores, también, con que a pesar de lo que está pasando dentro del contexto global, poder diferenciar al Ecuador no solamente como un destino atractivo, sino como proyectos viables que tienden a contribuir a la transformación positiva de un país. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Al economista Roberto Salas, secretario de Alianzas Público-Privadas, con la proyección para este año, que ojalá que se concrete sin duda. Hay una proyección muy interesante que nos ha señalado 11.000 millones de dólares, dejando de lado la parte minera que tiene otra naturaleza y otras particularidades. Pero por supuesto, esto va de la mano, como bien lo ha reconocido nuestro invitado, con algunas aristas, entre esas la situación política interna, sobre lo cual evidentemente hay que seguir trabajando. Gracias a nuestro invitado, voy a la pausa. Primera plana,
Todas las noticias, todas las voces.